Hola alumnos, bienvenidos a una nueva cápsula gramatical. En esta cápsula gramatical te voy a enseñar los imperativos en inglés. Los imperativos en inglés son oraciones que nosotros usamos para decir una orden, para decir una sugerencia, para decir una petición, una instrucción o también para dar una advertencia. Los imperativos los podemos usar en muchas situaciones y también los vamos a encontrar en conversaciones, en algún texto y es importante conocerlos. En esta clase vamos a ver el estudio de los imperativos en inglés. El imperativo es el que va a imperar en lo que tú digas. Usualmente, o la mayoría de las veces, son órdenes. Sin embargo, también hay unas situaciones en las que los imperativos se pueden usar. Yo las clasifiqué en órdenes, instrucciones, sugerencias, advertencias e invitaciones. A continuación voy a dar ejemplos en cada una, dos ejemplos en cada una. Voy a hacerlo con un ejemplo en positivo y lo voy a hacer con un ejemplo en negativo. Antes de comenzar, es importante decirte que los imperativos tienen la característica de que la mayoría de las veces se inician con un verbo. Cuando usamos un imperativo en negativo, usamos la palabra don't. Don't es la contracción de do not, que se traduce al español como no. Por ejemplo, don't turn on the TV, no prendas la televisión. ¿Ok? Entonces comenzamos. Órdenes. Dos ejemplos que puse como órdenes es take the rubbish out. Significa saca la basura. Vemos que está empezando con el verbo y después lo que ese verbo indica, sacar la basura. Siguiente, un imperativo negativo. Les decía que el imperativo negativo vamos a utilizar al principio don't, significa no. Don't turn on the TV. No prendas la televisión. Estos los puse como órdenes. Ahora vamos a ver como instrucciones. Una instrucción puede ser dentro de un salón de clases. Open your book on page 7. Abran su libro en la página 7. Este es el ejemplo de un imperativo positivo. Veamos el ejemplo de un imperativo negativo. Don't shout in the classroom. Les decía que don't significa no. No griten en el salón o no grites en el salón. Este es el claro ejemplo de un imperativo negativo como instrucción. Ahora vemos la categoría de sugerencias, porque los imperativos pueden ser sugerencias también. Read this book, it's remarkable. Lee este libro, es extraordinario. Aquí viene el verbo leer y después lo que indica a leer, lo que sugiere para ser leído. Un libro extraordinario. Un imperativo en negativo, pero usando un verbo sin el don't. Es decir, aquí el imperativo negativo que yo puse fue trata de no llegar tarde. Trata de no llegar tarde. Try not to get late. Y es un claro ejemplo igual de un imperativo que da una sugerencia no llegar tarde, ¿ok? Da una sugerencia de no llegar tarde. Continuamos. Advertencias. Los imperativos también se pueden usar como advertencias. Por ejemplo, cuando un adulto le dice a un niño que no se acerque, por ejemplo, a la estufa cuando está calentándose algo, le va a decir, don't get too close. No te acerques demasiado. Don't get too close. Y este es el ejemplo de un imperativo en negativo. Ahora, vamos a ver un ejemplo de un imperativo en positivo como advertencia, igual dentro de una cocina, en el contexto. Imagina que un adulto le enseña igual a un menor que tenga cuidado cuando use un cuchillo. Be careful when using knives. Sé cuidadoso cuando uses un cuchillo. Be careful when using knives. ¿De acuerdo? Ahora, los imperativos también pueden ser invitaciones. Y es ahí donde te explico que podemos usar un imperativo con la palabra let's. Cuando nosotros escribimos let's,
esta palabra va a crear en la oración que nosotros seamos incluidos. Esta palabra va a hacer que quien la dice se incluya él mismo, ella misma, dentro de la oración, dentro de lo que vaya a decir. Por eso aquí yo los puse como ejemplos en invitaciones. Vamos a leer el primero. Let's go to the park. Vayamos al parque. Tú lo estás diciendo y tú te estás incluyendo en esa oración, en esa acción de ir. Go significa ir. Let's go, vayamos. Let's go to the park, vayamos al parque. Otro ejemplo también que puse, let's eat, comamos vegetables, comamos vegetales, ¿de acuerdo? Comamos vegetales. Ahora, también podemos usar let's dentro de estas categorías de acá. Sí se puede. Por ejemplo, cuando vamos a dar una instrucción, open your book on page 7. Abre tu libro en la página 7. Podemos decir también let's open our books on page 7. Abramos nuestros libros en la página 7. ¿Ok? Claro que se puede. No nada más por ser invitaciones se debe de usar let's. Claro que no. Nada más los puse como ejemplos, pero también podemos usar let's en cualquiera de las demás categorías. Ahora, también podemos, ahora te voy a enseñar las especificaciones que podemos considerar, características que podemos considerar cuando hagamos un imperativo. Podemos decir la palabra please. Por ejemplo, open the window, please. Abre la ventana, por favor. También podemos poner el please adelante. Please open the window. Por favor, abre la ventana. También podemos poner please en las demás categorías. Cuando damos una orden. Please take the rubbish out. Por favor, saca la basura. Y eso nos va a hacer a nosotros escucharnos más educados, más formales, más amables, ¿de acuerdo? Entonces, claro que podemos usar please en cualquiera de las categorías de los imperativos. Y eso, eso también puede ser, eso debe ser opcional, ¿de acuerdo? No es también que sea obligatorio. Y lo puedes poner al principio y lo puedes poner al final. Ahora, cuando usamos let's y queramos decir una negación, no podemos decir el don't. La palabra let's tiene su negación. Se le pone not después de let's. Por ejemplo, let's not fight. No peleemos. No peleemos. Let's not fight. Let's not go to the park. No vayamos al parque. Vamos a otro lado. Let's not go to the park. No vayamos al parque. Ahora, antes de terminar, también podemos usar los adverbios de frecuencia dentro de un imperativo. Por ejemplo, always wear gloves. Always wear gloves. Siempre usa guantes. Always wear helmet. Siempre usa casco. Always wear helmet. ¿De acuerdo? Esta es la explicación de los imperativos. Espero que te haya servido. Hasta aquí la clase del día de hoy. Nos vemos en la siguiente cápsula. Goodbye.